Por favor. Bastante controversial por estos días y por estas horas, con entrevistas conflictivas, ¿no? Con enmiendas de plana a su propia vicepresidenta también, que señala, pues, ha calificado de abuelas terroristas a las mujeres que empujaban o impulsaban a sus hijas a educarse o a trabajar. Y él ha tenido, como digo, que, digamos que marcar distancia, ¿no? de esa afirmación. Días controversiales de una campaña que se va calentando sin duda, pero hoy también hubo una noticia importante porque el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que elimina el régimen CAS, y esto evidentemente también abre una controversia con el Ejecutivo. Por insistencia el Ejecutivo se había opuesto y ahora la pregunta es si esto llegará al Tribunal Constitucional. Hay un debate, ¿no? Por supuesto, entre juristas, y hay también un debate de fondo sobre la falla estructural que implicaba el mantenimiento de un régimen como el contrato administrativo de servicios. Vamos a comenzar este programa conversando con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. ¿Cómo está, congresista Vázquez? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Su evaluación primero sobre, bueno, esta aprobación por insistencia de la ley que elimina el régimen CAS. Hay, por supuesto, quienes están a favor, señalan que es una reivindicación para trabajadores públicos que no tenían, pues, sus derechos laborales o sus beneficios laborales completos, mientras que desde el otro lado se afirma que esto va a implicar aproximadamente casi 4.500 millones de soles en gastos erogados a las arcas públicas. Sí, lo primero que quisiéramos decir es que en realidad el régimen CAS hay que entender que era un régimen que se generó de manera transitoria y que luego se convirtió en un régimen permanente. El propio Tribunal Constitucional había recomendado su eliminación. Lo tercero es que lo que ha propuesto el Congreso y ha aprobado hoy día es que esta eliminación del régimen CAS sea progresivo, con lo cual no estamos generando ningún tipo de situación en la que se genere un gasto no previsto para el Estado. Esto tiene sus tiempos, incluso hasta 5 años. Creo que es un tema que tiene que ver también con la reivindicación de los derechos laborales de muchos trabajadores que están trabajando en situaciones muy precarias. Y acuérdense que el régimen CAS no es el único, tenemos un problema mucho más grande, tenemos casi 15 regímenes laborales diferentes donde hay una serie de situaciones de explotación para el trabajador, y lo que necesitamos, además de esto, es una reforma más profunda sobre los temas laborales en nuestro país, ¿no? Ahora, ahí también, digamos, hay una doble perspectiva. Una, por supuesto, la del funcionario público que usted señala. Bueno, quienes están en el caso son aproximadamente 300.000 personas, y era un régimen que había sido conceptualizado de manera temporal y se fue convirtiendo en permanente. Pero de otro lado está la demanda ciudadana por tener un mejor Estado, por tener mejor personal en el Estado, más profesional, y allá intersecta con la trunca reforma del servicio civil, de la ley Servir, que al mismo tiempo, pues, no ha sido acogida o implementada en realidad por la mayoría de instituciones. Deberíamos caminar hacia la ley Servir, ¿no? Como, digamos, una iniciativa generalizada dentro del sector público. Eliminar de un tajo el CAS, o como usted señala, incluso progresivamente, pero eliminar el CAS sin hacerlo o articularlo a la reforma Servir, ¿no hace o no corre el riesgo de entorpecerla todavía más? No, yo creo que más bien tiene que haber un trabajo complementario y conjunto, ¿no? Hay que ir eliminando progresivamente estos regímenes que no resisten más, pero también pensando en cuál va a ser el mecanismo como para mejorar justamente la función pública, y eso tiene que ver con el tema de Servir, que no ha sido implementado como se había pensado, y probablemente este es el momento de pensar cómo es que vamos a girar a un solo régimen, cómo es que mejoramos la implementación de Servir. Yo creo que implica un reto importante de complementar, digamos, estas acciones que estamos empezando, que es justamente ya eliminar esos regímenes que están precarizando más el trabajo, ¿no? Eso es lo primero.
¿Cuál es la respuesta a la crítica de varios juristas, abogados, que recuerdan una vez más que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y que esta ley en la práctica lo que hace es romper con esa limitación que tiene el legislador? Ahí hay una discusión en realidad porque esta no es una ley desde nuestro punto de vista que genere un gasto, no está disponiendo que los recursos del Estado sean invertidos, sino que se cambia de régimen progresivamente y que se usen los mismos recursos que se están utilizando para, digamos, pagar a estos trabajadores, pero de manera óptima, que se mire un poco cómo se va a mejorar justamente cómo se implementan derechos laborales complementarios, pero no es estrictamente la generación de un gasto y ahí incluso el Tribunal Constitucional ha calificado que el tema de generación de gasto depende mucho de cómo en una ley se determina la disposición de recursos inmediatos y en esta ley nosotros no estamos proponiendo eso, que se dispongan recursos inmediatos para financiar esto, ¿no? Bien. Bueno, cambiando de tema, Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, hay un choque entre una parte del Congreso y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ella no asistió a una citación en comisión, se ha presentado una moción que presenta su extrañeza y malestar e incluso pues se dice que presentarían una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. ¿Qué opina al respecto? Sí, justamente en este momento se está viendo en el Pleno esa moción que ha sido presentada por algunas bancadas como Acción Popular y bueno, lo que pretenden es justamente cuestionar un poco el trabajo de la Fiscalía digamos, en la persona de la fiscal de la Nación por todos estos hechos últimos que se han suscitado. Creo que sería importante que tratemos de, juntamente con la Fiscalía, que se trate de responder a una preocupación que no solo es del Congreso, que seguro es una preocupación también de la ciudadanía. Lo importante será dar señales claras de que el Ministerio Público esté en condiciones de seguir garantizando una investigación transparente, objetiva. Creo que es fundamental que no perdamos de vista que son casos muy emblemáticos y que lo que hay que cautelar, y eso hay que tenerlo claro, tanto la Fiscalía como el propio Congreso, lo que tenemos que tener en claro es cómo cautelamos la investigación y hacemos que esta investigación continúe para adelante porque son casos muy emblemáticos que creo que hay que tratar de sacarlos adelante para evitar que con esta suerte de interferencias pues se pierdan en el camino y que se genere impunidad. El objetivo principal de todos los poderes tiene que ser salvaguardar que estos casos se sigan llevando adelante de la manera más adecuada, ¿no? Bien, ahora, esto está relacionado con el caso del expresidente Martín Vizcarra, porque ya se está trabajando rápidamente, ¿no?, la posibilidad de inhabilitar constitucionalmente tanto a Vizcarra como a las dos exministras involucradas en el llamado caso del Vacuna Gate. Y bueno, ya sabemos ahora que Jim Mamani será el delegado de presentar pues las denuncias constitucionales en la comisión. Y el caso, como digo, es inevitablemente controversial porque más allá de la indignación que ha generado pues en parte importante de la población este escándalo o este caso, resulta que Vizcarra es candidato al Congreso y según las encuestas, bueno, va camino a convertirse probablemente en uno de los candidatos más votados al Parlamento y eso siempre puede producir, como digo, pues una controversia profunda en términos del derecho a la participación ciudadana. ¿Cómo observa usted eso? Hace un par de días hablábamos con Daniel Salaverry y él respondía precisamente que esta inhabilitación se está apurando, se está acelerando, precisamente porque estamos hablando de competidores, en este caso de Vizcarra. En su opinión, ¿es lo más adecuado, es lo más propicio ahora mismo proceder con la inhabilitación del expresidente por haberse vacunado, digamos, de manera tan controversial? Bueno, yo creo que la labor del Congreso es la fiscalización, el control político, y es una labor a la que no podemos renunciar, ¿no? En principio eso. Lo segundo es que creo que para eliminar cualquier resquicio de que esto quiera ser utilizado políticamente,
sí creo que la comisión tiene que ser lo más escrupulosa posible, la subcomisión de acusaciones, para hacer un trabajo prolijo, que se base en medios probatorios, que sea lo más objetivo posible. Y por eso es que nosotros desde la mesa directiva estamos recomendando que justamente se trate de generar condiciones para que haya mucha transparencia y objetividad en este caso. Y esperamos que sea así. Yo creo que en este momento también hay una sensibilidad muy fuerte en la población y también el Congreso quiere responder a eso. Hay una sensibilidad frente a una situación tan delicada como un expresidente que aprovechó su cargo y ministras también. No estamos hablando solamente de un expresidente que está compitiendo políticamente, sino también de funcionarias públicas. Entonces, por eso hay un interés también de avanzar. Y hay dos escenarios, digamos, si la investigación llega a concluirse antes de las elecciones y si hay medios probatorios suficientes, entonces se puede proceder a una inhabilitación. Pero si no se llega a tener una investigación concluida hasta antes de las elecciones, pues también es posible que esto se llegue a concluir antes de julio, digamos, que es cuando le tocaría asumir a las nuevas autoridades. Entonces, hay esos dos escenarios, depende cómo vayan avanzando estas investigaciones, donde hay que cautelar sobre todo el debido proceso, ¿no? Exacto, porque, a ver, aquí estamos hablando más allá de la opinión que uno pueda tener del caso y como usted dice, por supuesto, de la necesidad que se respete el debido proceso y que se encuentren los elementos probatorios. Hay un tema, digamos, de calendario, de cronograma. ¿Qué pasaría si Vizcarra, a ver, tenemos dos escenarios que usted plantea? El primero es que, el primero por supuesto es que no se llegue a una inhabilitación, ahí se termina la discusión. Pero el segundo es si se llega a la inhabilitación en el primer caso, antes de las elecciones de abril, ¿cómo se procedería? ¿Esto habría que notificarlo a los organismos electorales? Porque de todas maneras, pues la candidatura ya está en marcha, ya está inscrita. Claro. Yo creo que si se llega con una investigación hasta antes de las elecciones, pues se puede inhabilitar para que ya no pueda estar en competencia. Pero si eso no llega a suceder, el segundo escenario es que se produzca un resultado durante el periodo o antes de que se lleven a cabo la asunción de cargos en julio, ¿no? Y ahí es que se llega a comprobar alguna responsabilidad. Lo que se produciría es la inhabilitación como para poder ejercer y poder asumir el cargo, ¿no? Ahora, en este caso, usted nos habla del debido proceso, hay dos ministras involucradas, está el expresidente Vizcarra. Ellos, ¿cuál es, digamos, la instancia que tienen para presentar sus argumentos, para defenderse? Bueno, hay varios momentos, digamos, ¿no? El primer momento es en la propia subcomisión de acusaciones constitucionales, donde ellos pueden presentarse, hacer sus descargos como corresponde, ¿no? Presentarse a las audiencias que se las cite. Luego este caso va a pasar a la comisión permanente y también, bueno, van a tener oportunidad de defenderse, lo mismo que en el pleno. Yo creo que es bien importante garantizar en todos sus espacios que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa para que no quede ninguna duda de que justamente se cumple con el debido proceso. ¿Y cómo es, digamos, para que el televidente entienda la lógica de una inhabilitación constitucional en este caso? Digamos, hay un ejemplo como el de Argentina, ¿no? Donde renunció también la ministra de Salud, ¿no? Me parece, o el ministro de Salud, y se ha generado también una controversia por vacunación antes de tiempo. Son circunstancias distintas, pero básicamente vacunación que se salta en la cola. Entonces el presidente, ahí Fernández, dice en un momento, bueno, ya déjense de payasadas, porque aquí se ha asumido las responsabilidades políticas de quienes toca asumir y no hay delito finalmente por saltarse la cola. Estoy más o menos parafraseando lo que él señaló. Aquí, en este caso, se tendría que encontrar una naturaleza delictiva, que hay interpretaciones, por supuesto, que dicen que sí hay delito, hay otras que dicen que no, o la inhabilitación constitucional no implica necesariamente establecer una responsabilidad penal. En este caso, yo creo que tenemos que establecer, conforme lo que establece nuestro reglamento, tendríamos que encontrar responsabilidades, incluso de tipo penal, ¿no? Para que
puedan de alguna manera procederse a la inhabilitación. Acá hay varios cargos que se les está imputando. Lo grave en nuestro país es que justamente hay una situación en la que probablemente se produjo una suerte de aprovechamiento del cargo, pero además está de por medio el tema de las negociaciones, que es muy delicado, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de las ministras, uno tendrá que establecer si hubo una responsabilidad penal para que justamente en el tema de la contratación haya influido esta suerte de donación de vacunas, ¿no? Y si eso ha determinado la contratación. Entonces hay cargos ahí de naturaleza penal que se tenían que establecer. Lógicamente. Presidenta del Congreso, usted acaba de mencionar a la Comisión Permanente y precisamente mañana la Comisión Permanente verá la denuncia constitucional contra el congresista Edgar Alarcón, que no necesita, digamos, mayor presentación ya a estas alturas. Ese proceso, ¿en qué momento ya lo podremos dar por terminado? Sí, estamos en un momento muy importante. Ya tenemos un informe de acusación contra el congresista Alarcón. Mañana lo veremos en la comisión permanente. Esto ya lleva varios meses, ya está, digamos, con un proceso concluido, con un informe concluido y mañana tendríamos que votarlo. Entonces, estamos nosotros esperando que esa votación, esa decisión se tome mañana y luego ya este caso esperamos que se pueda agendar en el próximo pleno y ahí se toma la decisión final. Eso implicaría el levantamiento de la inmunidad de la que goza el congresista Alarcón como excontralor y eso daría paso para que ya puedan abrir las investigaciones a nivel jurisdiccional. Ahí digamos el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán que hacer su trabajo y creo que lo importante para nosotros como Congreso es ya tomar una decisión en este caso que ha demorado bastantes meses, ¿no? Muy bien, Presidenta del Congreso, para terminar, quería pedirle una reflexión sobre lo que será el próximo Parlamento y lo que será la vida institucional del país a partir del 28 de julio. Usted asumió este importante cargo en medio de una gran convulsión. Ya sabemos cuál fue la historia, se había elegido un nuevo Congreso, terminaron vacando al presidente anterior con todos los problemas que pueda tener, pero lo terminaron vacando en medio de una pandemia. Y claro, las encuestas no nos auguran nada demasiado sólido, establecido con respecto al próximo Congreso. ¿Cómo observa usted la situación y cómo en todo caso los ciudadanos deberíamos abordar estas elecciones para tener un mejor Congreso? Sí, fíjate, es una pregunta muy importante porque estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia del país. Más difíciles. Los historiadores dicen que ni la guerra con Chile nos ha traído una situación como la que estamos atravesando. Tenemos un país sumido en crisis sanitaria, en crisis económica, en crisis moral, que eso es muy importante también visibilizarlo. Estamos evidenciando cuánto nuestro país está todavía adoleciendo de una ética pública y creo que eso nos debe plantear realmente un reto importante como ciudadanía. Las elecciones próximas nos impondrán la obligación de hacer una elección muy consciente porque tenemos que elegir a personas que tengan que lidiar con estas crisis que tenemos en el país en diversos sectores. Entonces, será que tendremos que elegir a personas no solamente capaces que puedan dirigir este país en medio de una situación compleja, pero sí también personas que nos garanticen cierto nivel de ética, porque si de algo está adoleciendo, digamos, instituciones como el Parlamento, como el Poder Ejecutivo, es de liderazgos creíbles, de confianza para la población. Eso en realidad nos está trayendo muchos, digamos, situaciones, nos está jugando muy en contra. Creo que es muy importante para la moral de este país tener autoridades que realmente sepan conducir el Estado en una situación tan compleja. Entonces, nuestro deber como ciudadanos es elegir de la manera más consciente. Bien, Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, como siempre, muchas gracias por atendernos en Cara a Cara. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a continuar con John Fernández, presidente de Victoria Nacional. Es el partido que
tiene pues la candidatura de George Forsyth. No es ningún secreto que George Forsyth, luego de ser un puntero precario, hay que recordarlo, durante los últimos meses, ya ha pasado a no serlo, ha tenido una baja en las encuestas y se han producido cambios en la organización de la campaña. Hoy sabemos que Renán Espinosa ha asumido como jefe de la campaña, reemplazando al señor Roberto Rojas, entiendo yo, lo que evidentemente pues demuestra, ¿no?, un reconocimiento con respecto a los ajustes que se deben dar. ¿Qué tanto está cohesionado este partido y esta candidatura por dentro? Comenzamos preguntándoselo a John Fernández, como les digo, presidente de Victoria Nacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, John? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Un saludo fraterno a todos los televidentes de TV Perú. Y como bien dices, se han tenido que hacer cambios en la campaña. Creo yo cambios positivos. Hay varias etapas de campaña. Hubo una primera etapa en la cual el comando de campaña en pleno decide que George salga a recorrer el país. Y ha estado recorriendo el país, yendo de pueblo en pueblo, muchas veces de manera silenciosa, para poder coger un poco de lo que el pueblo quiere, de lo que el pueblo en realidad necesita y desea de su gobernante, de su presidente. Y ha venido con muchísimas ideas, con muchas cosas que ya se están poniendo en papel para poder, desde el primer día de gobierno, empezar a gobernar nuestra nación. Ahora, pero como usted lo reconoce, pues esa caída ha sido importante, ¿no? Ha sido de varios puntos, puede haber una serie de razones, pero ¿qué expresa en todo caso la designación de Renán Espinosa como nuevo jefe de campaña? ¿Qué cambios son los que se van a dar para revertir esta situación, que no es poca cosa? Bueno, la experiencia política de Renán Espinosa es evidente desde la época en que participaba en otro partido político, su misma participación como alcalde, ahora congresista, 2 veces congresista. Es una persona que tiene un backup bastante interesante y sobre todo que ha logrado tejer una red de operadores políticos y de gente muy campañera, que es lo que creo que ya viene en esta segunda fase de la campaña, ¿no? Con respecto al desempeño del propio candidato Forsyth, bueno, o sea, sus críticos pues señalan que le falta experiencia, que le cuesta comunicar, en fin. ¿Qué observa usted en la personalidad como tal del candidato que va a marcar una diferencia de aquí en adelante? Bueno, yo lo que creo es que George es un hombre muy inteligente, es un tipo muy perspicaz, muy observador, y sobre todo que él tiene algo que no vemos hace mucho tiempo dentro de la política peruana, dando una referencia a algo que decía siempre nuestro expresidente y fundador Humberto Lay. Se conocen, ya se ha diagnosticado el país muchísimas veces, se conocen todas las recetas, pero no se hace absolutamente nada por cambiar el país porque nadie tiene la voluntad política de hacerlo. Sin embargo, vemos en George que en el poco tiempo que estuvo como alcalde de La Victoria logró grandes cambios. ¿Por qué? Porque él sí conocía las recetas, porque venían desde mucho tiempo atrás, ya se sabían cuáles eran las recetas, pero hizo algo o tuvo algo que no tuvo ningún otro alcalde anteriormente: la decisión política, las ganas de hacer las cosas. Y es lo mismo que vemos en George con el tema de la presidencia. Él no va a entrar para estar sentado en Palacio de Gobierno. Este hombre va a entrar desde el primer día, va a estar recorriendo todo el país sin cansarse, cambiando las cosas desde el punto donde las debe cambiar, haciendo que las cosas funcionen, haciendo que las cosas fluyan, que es lo que más necesita nuestro país. Evidentemente las necesidades del país son gigantescas. La pandemia todavía las ha hecho muchísimo más dramáticas. Hoy leía un informe de CEPAL que habla del incremento de la pobreza y del desempleo en América Latina. Para el Perú el desempleo llegó casi al 40%, ¿no?, durante estos últimos meses de pandemia. Es una situación que parecía inimaginable hasta hace poco. Pero sin embargo, a pesar de esas tremendas urgencias, en el debate electoral se ha
emplazado ciertas variables, ¿no? Los conservadores versus liberales, ¿no? El señor López Aliaga pues tiene mucho que ver, la agenda muchísimo más liberal por el lado de repente pues de la izquierda, o que en su momento la plantearon también los integrantes del Partido Morado. Y lo que se dice pues sobre Victoria Nacional es que en realidad tiene pues una base conservadora. Usted acaba de recordar al líder histórico, el señor Lay, y usted viene en realidad de esa estructura. ¿Qué tan liberal es Victoria Nacional en la actualidad o qué tan conservadora? Victoria Nacional es un partido democrático. Es un partido que entiende que estamos en nuevos tiempos, entiende además que para gobernar necesita hacer consensos con todas las fuerzas políticas. En Victoria Nacional sabemos desde hace mucho tiempo, desde incluso la época en que éramos Restauración Nacional, que para gobernar el Perú no se va a lograr gobernar el Perú, mejor dicho, de una manera eficaz si es que no se logran consensos, si es que no gobernamos objetivamente, si es que no nos dedicamos a centrarnos en las cosas que verdaderamente afectan en lo macro, que además son las cosas que de resolverse van a beneficiar a toda la población, sean conservadores, progresistas, liberales o de la tendencia ideológica que sea. Creo yo que el principal problema, y es lo que pensamos tanto George como todo el equipo que lo acompaña y ahora todo el equipo de Victoria Nacional, que lo que más ha afectado a nuestro país es la brutal... Vamos a ir a una pausa, tenemos un problemita técnico, vamos a regresar con esta interesante conversación con John Fernández, presidente de Victoria Nacional. Volvemos. Volvemos con John Fernández, presidente de Victoria Nacional, a quien le preguntábamos qué tan conservador o liberal es Victoria Nacional en la actualidad, tomando en cuenta, por supuesto, los antecedentes, ¿no? de un partido, pues, digamos, fundado por una figura emblemática evangélica, ¿no? ¿Dónde está ahora Victoria Nacional en este cuadrante? Se lo preguntaba además porque hay pues noticias o trascendidos más bien con respecto a ciertas diferencias programáticas al interior del partido. Bueno, te respondo como contestaba siempre Humberto Lay. Somos un partido que futbolísticamente hablando somos ambidiestros, pateamos con las dos piernas, o sea, con la derecha y con la izquierda. Somos un partido que toma lo mejor de uno, lo mejor del otro y lo junta para poder trabajar por el Perú. En pocas palabras, la ideología de Victoria Nacional siempre ha sido el Perú. ¿Y por qué el Perú? Porque, como te explicaba hace un momento, la brutal polarización en la que está viviendo nuestro país y que vive hace mucho tiempo, lo único que hace es desgarrar las entrañas de nuestra nación. Peleamos por cualquier cosa, progresistas con conservadores, derecha con izquierda, antitaurinos con taurinos y la. Esa polarización lo único que hace es dividirnos. Sin embargo, no nos damos cuenta que quizá de 10 cosas solamente no concordamos en 2, pero hay otros 8 temas en los cuales sí concordamos. Lejos de enfocarnos en esas 8 cosas en las que concordamos, generalmente nos concordamos en 1 o 2 con las cuales no somos compatibles. Y eso nos está haciendo daño. Por lo tanto, Victoria Nacional siempre va a pensar en un gobierno que sea más que nada peruano, que su ideología sea el Perú, entendiendo, vuelvo a repetir, como ya lo ha dicho nuestro candidato a la presidencia, George Forsyth, que lo que necesita el siguiente gobierno es ser un gobierno concertador, porque vamos a tener que tener la participación de todas las fuerzas políticas y civiles para poder sacar adelante al país de toda esta desgracia, tanto económica como de salud que estamos viviendo. Para terminar, candidato que no la tiene toda segura como candidato, porque mañana el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúa finalmente
la apelación de Forsyth sobre esta resolución que lo ha dejado fuera de carrera, pues el jurado electoral especial. Bueno, no estamos fuera de carrera porque la exclusión es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, hasta que el Jurado Nacional de Elecciones no saque una resolución al respecto, nosotros seguimos en carrera. Y estamos con el optimismo a tope, totalmente. No creemos ni siquiera, no tenemos ni una pequeña duda de que el Jurado Nacional de Elecciones va a resolver exactamente igual como resolvió la primera vez. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el Jurado Electoral Especial es exactamente lo mismo que la anterior vez, solamente que con algún floro más por ahí, ¿no? Así que no dudamos que el Jurado Nacional de Elecciones va a concluir a favor nuestro, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones había efectivamente pedido al Jurado Electoral Especial que aclare pues sus razones, ¿no? Bueno, John Fernández, presidente de Victoria Nacional, muchas gracias por su intervención en Cara a Cara esta noche. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Seguimos en modo de campaña porque le damos la bienvenida a Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, candidato al Congreso por Lima de Renovación Popular, también con el número 1, por supuesto, la candidatura de Rafael López Aliaga, que viene incendiando las redes en las últimas horas y los últimos días. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto verlo. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Bueno, primero, antes de entrar, usted acaba de hablar de reactivación del empleo, de shock de inversión y demás, eso vamos a conversarlo, pero tengo que preguntarle sobre la controversia de las últimas horas con respecto a lo que había señalado la candidata, la fórmula que usted tiene en la vicepresidencia, que llamó abuelas terroristas a las mujeres que impulsan que sus hijas estudien, trabajen, que tengan pues una vida profesional más allá de ser madres. El propio López Aliaga ha tenido que tomar distancia de esa afirmación, pero llama la atención porque de todas maneras estamos hablando pues de la candidata a la vicepresidencia. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué opinar del contexto? O sea, esas son declaraciones que ha hecho ella hace años. Y han sido recopiladas por un portal y las han armado de esa manera para presentarla toda junta, generando una situación desagradable, por decirlo, emplear algún término. Esto es parte de la guerra sucia, ¿no? Y yo creo que la guerra sucia no la debemos permitir en este tipo de competencias electorales. Lo que debemos hacer es, si no estamos de acuerdo con la persona, llamarla y entrevistarla y dejar que se exprese y entrar en una verdadera diálogo político a través del periodismo. Eso sí es válido, pero usar esto como una trampa, ¿no? O sea, yo busco las informaciones malas, negativas de alguien, las junto todas, armo una película y la presento. No digo que no sea cierto ni que sea cierto, digo simplemente cómo funciona esto. Y ahí la lanzo y comenzamos a desarrollar temas que en realidad no vienen al caso en caso de la campaña. Sabemos que esto ha sido hecho con mala intención, no ha sido hecho con buena intención. Lo que haya dicho en su momento, que ha sido hace años, tendrá que aclararlo ella. Y no tenemos más que ver en el tema, como partido. Sí, efectivamente, Neldy Mendoza es la candidata a la vicepresidencia. Ahora, el candidato López Aliaga ha estado, digamos, abriendo él mismo ese flanco. Hoy en una entrevista, me parece, con El Comercio, decía que la ideología de género va a ser ciertamente exterminada. ¿Qué quiere decir con eso? Porque, claro, hay quienes ven la ideología de género como una especie de amenaza, pero es claro que digamos, el lenguaje inclusivo y demás va también con el cumplimiento de los derechos de las mujeres. ¿La candidatura que ustedes representan garantizan los derechos de las mujeres? Lo garantizamos en primer lugar sobre todas las cosas. En eso no tenemos ninguna duda, pero yo particularmente no estoy de acuerdo ni con el lenguaje inclusivo ni con la ideología de género. Estos son modas que vienen de otro lugar, con otra ideología y para otros fines. Y acá han sido tomadas al pie de la letra y han sido desarrolladas de esa manera que creo que causa un gran daño a la familia. A la mujer debe respetarse, le debe estar por encima de cualquier discusión política. Tiene que ser su salvaguarda la que tenemos que verificar y cumplir. Y el Estado lo va a hacer. En eso no tengan la menor duda. Pero emplear el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que la regla del lenguaje nuestro, del idioma nuestro, no lo aceptan, no ha sido autorizado, no tiene sentido. Ahí no se incluye a nadie, ahí más bien se excluye a la gente, se le marca la diferencia. Los seres humanos somos uno, somos iguales los seres humanos, somos complementarios entre hombres y mujeres.
No debemos discriminar a nadie en lo absoluto. Todos tenemos los mismos derechos y cada uno tiene su gusto de orientación sexual como le guste tenerlo. No tenemos que meternos en la vida privada de nadie. En ese sentido vamos a respetarlo seriamente, no vamos a dejar que el Estado intervenga en la familia. La familia es una cosa muy sagrada y tiene que desarrollarse a su manera. ¿Somos un país machista? Dicen que somos un país machista, yo creo que vamos mitad-mitad. Mitad, pero somos un país con muchos O sea, feminicidios. Muchos dirían machistas. que las expresiones diarias de violencia contra la mujer expresa pues precisamente o es consecuencia de un machismo estructural muy enraizado en la sociedad. Yo no diría de un machismo, yo diría de unos defectos morales muy grandes en las personas. Eso es un tema psicológico. Y tiene que ver hasta con enfermedades psiquiátricas, más que machismo. O sea, hay que catalogar a las personas como corresponde. Una persona que entra en la violencia con la mujer, primero es cobarde, porque abusa de su fuerza para abusar de una persona. Segundo, cuando se presenta la primera denuncia, esa persona debe ser puesta bajo la ley. A la mujer que ha hecho la denuncia hay que protegerla, sacarla de su ambiente o su efecto sacar de su ambiente al que la agredió. Pero acá no funciona así la ley. Nosotros vamos a preocuparnos de que eso funcione protegiendo a la mujer. Si se presenta un acto de violencia, en automático, congelar la situación. O sacamos al hombre de la casa o a la mujer la llevamos a un sitio seguro. Pero no vamos a dejar que regrese al mismo lugar con un papel en la mano diciendo que presentó su denuncia y después esté defendiéndolo al hombre por temor a que le haga daño. Y a esa persona, a ese ser humano denominado hombre, que es un cobarde realmente, hacerle estudios psicológicos y psiquiátricos, a ver si merece estar libre o estar preso en una institución de salud, pero no puede quedar libre. Acá se le abre la puerta al día siguiente y se va a su casa. Esas cosas no vamos a permitirlas. Si tenemos que modificar la ley, la modificaremos, pero seremos muy exigentes con este tema de la protección de la mujer. El candidato López Aliaga, Jorge Montoya, es definitivo que va al choque en sus intervenciones periodísticas, lo ha hecho acá también, en fin. Es parte, al parecer, pues, de una estrategia, pero probablemente parte también de la personalidad del candidato. El Perú, en la situación en la que está, va a poder, de alguna manera, soportar, procesar, aguantar a un gobernante que no sea concertador, como aparentemente lo es, pues, o no lo es López Aliaga. El resultado de su vida particular como empresario deja ver que es concertador y que logra hacer obras y que genera riqueza. Su capacidad es de esa forma. El que diga las cosas de frente, porque son temas políticos, que hay que marcar posiciones de frente y con voz clara, no significa de que sea confrontacional y que todo lo vaya a llevar a la discusión. Significa que está diciendo lo que piensa y que está marcando la línea política que va a seguir el partido. Es una cosa muy diferente a estar en el gobierno ejecutando obras o haciendo acciones. Particularmente yo en el Congreso, y lo vengo diciendo desde que he empezado la campaña, lo que tenemos que buscar es unidad. No podemos estar discutiendo ni peleando. Lo que nos ha traído a la situación en que estamos es el odio que se ha generado en la política en los últimos años. Todo era contra, siempre había que tener un contra alguien. Y eso ha hecho un daño tremendo al país. Eso no lo vamos a permitir. Lo que vamos a buscar es la concertación, el caminar juntos. Una vez que terminen las elecciones, todos los congresistas somos iguales. No es que somos de cubículos diferentes y partidos diferentes y tenemos que llevar la guerra en todo momento. No es así. Ahí vamos a convertirnos en una sola unidad. Peruanos que quieren sacar al Perú de donde se encuentra. Y la única forma de hacerlo es hacerlo juntos. Separados no vamos a ningún sitio. Y el Congreso tiene que trabajar de la mano con el Ejecutivo. Ahora, habrán conversaciones, habrán discusiones, por supuesto, pero tiene que ir de la mano. Pongámonos en el hipotético caso que, digamos, pasen ustedes a segunda vuelta y eventualmente puedan llegar a la presidencia. Si nos atenemos a las encuestas actuales, me refiero a la del IEP, que es precisamente la que registra un incremento en la intención de voto de López Aliaga, al mismo tiempo no le da a su partido, a Restauración Popular, el pase de la valla ahora, ¿no?, al Congreso. Es decir, cabría la posibilidad, y eso se reproduce para Verónica Mendoza, para George Forsyth, o sea, son candidatos que tienen cierta aceptación, pero cuyas listas al Congreso todavía no despegan y podrían no despegar. Y con lo que hemos visto en el Perú en los últimos años, cualquier cosa puede pasar. Es decir, podríamos llegar a la circunstancia de un presidente o presidenta de la República que no tenga bancada en el Congreso.
¿Cómo abordarían ustedes una situación tan delicada como esa? Repito, tomando en cuenta las circunstancias recientes que ha vivido el país. La Renovación Popular tiene una estrategia para esto. La primera estrategia era posicionar al candidato. El candidato no era conocido, porque ha sido un empresario que ha llevado su vida privada lejos de la Cámara. Entonces, la primera tarea ha sido posicionarlo. Ya se posicionó, ya está en las encuestas, ya lo conoce la gente y hay una ola de gente que se está incorporando a seguirnos tremenda. Ahora, la segunda parte de la estrategia son los candidatos al Congreso. Ya empezaron hace una semana a desarrollar sus actividades proselitistas y calculo que en 15 días más la situación de las encuestas va a cambiar definitivamente para el Congreso también. Es parte de la estrategia de campaña que estamos llevando a cabo. Jorge Montoya, vamos a ir a una pausa, pero también mañana el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evaluará la apelación de López Aliaga para no ser excluido finalmente de la carrera electoral. El candidato también se ha expresado en términos realmente duros con respecto a esa posibilidad y a esa deliberación. Vamos a ir a la pausa para regresar y conversar sobre este momento de incertidumbre. Regresamos. Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia y al Congreso por Renovación Popular. Mañana el Jurado Nacional de Elecciones decidirá sobre la exclusión de dos candidaturas importantes, como es la de López Aliaga y la de Forsyth. El señor López Aliaga pues ha metido realmente carbón con respecto a esta deliberación. Ha dicho que él todavía no va a declarar, que sería un atentado contra el país, es decir, en fin, se ha referido. Él ha llamado como el poder caviar el que estaría moviendo esta situación. Bueno, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, son las emociones que provoca una injusticia cuando uno la considera de esa manera. En este tema hay que analizarlo todo racionalmente y uno ve el tipo de acusación que ha existido, tiene muchos puntos oscuros, por decirlo de alguna manera. El que presenta la denuncia es una persona que, según los medios de comunicación, ha trabajado para Odebrecht. Luego, la primera presentación de la acusación, hay un informe técnico del mismo jurado de su elemento de peritaje que dice que no amerita una denuncia. Sin embargo, la denuncia se hace sobre algo supuesto, de que él cuenta en una entrevista, o lo dice él personalmente, de que ha venido donando dinero, el 50% de sus ingresos, como obras de carácter social. Es su costumbre de vida, es un modo de vida de muchos años. Lo manifiesta en una entrevista. Y por ese motivo lo están acusando de dar dádivas, cuando estaba contando algo pasado, sucedido en el pasado. Menciona luego lo que pensaría poder hacer si es que llega a ser presidente: donar a una institución de caridad que tampoco le identifica. Ninguna de esas cosas está tipificada como delito, ni como falta, ¿no? Porque está hablándose de algo que ya hizo y de algo que piensa hacer, pero con cosas que no están consideradas en la ley como parte del esquema que tendría que llenarse para convertirse eso en una falta de dar una dádiva o tratar de comprar votos, como se dice vulgarmente. Entonces, esperamos que la decisión del jurado sea lo racional. No tienen por qué excluirlo, no hay motivo judicial, legal que pudieran considerar. Sería ya una cuestión de otro orden. Bien. Se ha convertido en una... Se ha convertido, preguntaba, en una suerte de tema central, aparentemente, de la campaña, la posibilidad de que los privados puedan entrar a vacunar. Y en realidad los ejemplos de privados vacunando ahora mismo en el mundo son más bien escasos, por no decir inexistentes. Hoy mismo el presidente Sagasti ha alertado que en realidad lo que puede haber son mafias que ofrecen a los privados las vacunas cuando esto no se está dando. Repito, ¿vale la pena insistir en este tema? Aclaremos algo, ¿no? En el resto del mundo no se necesita que los privados actúen porque los gobiernos son eficientes, se han preocupado por su población, han hecho los contratos a tiempo y tienen la vacuna necesaria para hacer el proceso de vacunación. Acá en el Perú la situación es otra, ¿no? Los dos gobiernos que han trabajado en este tema lo han hecho mal, con lentitud, con oscuridad en las decisiones, no se han hecho conocer a la gente, y el embajador ruso, que lo he escuchado yo en televisión hablando, ha dicho de que su país vende a los privados también.
Entonces, si hay esa posibilidad, ¿por qué negarla? Lo dijo No aquí, afecta a nadie, pero absolutamente. sí, pero a lo que voy es que, bueno, sí, evidentemente puede haber diferencias en el tratamiento de las vacunas, pero en América Latina prácticamente hay deficiencias y déficits en todos los países, ¿ah? Sí, es posible que sí, pero acá estamos hablando del nuestro y de la posibilidad de que los privados que quieran ayudar a su gente que puedan comprar vacunas, el que pueda pagarla. Eso le ayudaría al Estado a disminuir la carga económica sobre la población. O sea, al final todo es positivo, ¿no? Yo no lo veo negativo. Y el Estado, el privado hace un negocio de manera clara, no va a perder plata. El privado no va a pagar coimas, porque perderían ellos. No, si el privado trataría de buscar el mejor precio para obtener el mejor beneficio. En el minuto y medio que nos queda, por favor, resuma las propuestas económicas para salir, evidentemente, de la situación en la que se encuentra el Perú. Nosotros tenemos clara cuál es la imagen. La imagen que tenemos que levantar es el trabajo para la gente del Perú que no tiene. Vamos a hacer un shock de inversiones extranjeras en el Perú que permitan generar puestos de trabajo haciendo obras grandes de infraestructura que van a servir para el desarrollo nacional. Eso va a permitir reactivar muy rápidamente la parte económica que necesitamos hacer. También vamos a proteger a la pequeña, mediana y microempresa, que son la columna vertebral de trabajo en el país, tratando de mejorarles sus condiciones de gracia para poder pagar los préstamos que ya han adquirido y que no han podido continuar pagando por la cuarentena. Inicialmente el enfoque va a ser ese, darle de comer al que no tiene, a través de los comedores populares y las organizaciones sociales que existen, y la salud, importantísimo, ¿no? Vamos a levantar las cuarentenas, no va a haber limitaciones para trabajar, pero sí va a haber mucho mensaje de prevención, de cómo trabajar seguro, cómo protegerse del virus. Vamos a tener que vivir con esto durante mucho tiempo más y tenemos que saber protegernos. Esa va a ser una campaña permanente durante todo el gobierno mientras dure el virus, para que la gente sepa cómo cuidarse. Porque cada vez que salen a trabajar y tienen que tomar un ómnibus o subir al metro, tienen un alto riesgo de contagio si no saben tomar las precauciones del caso. Pero no se puede parar la economía por eso, tenemos que hacerla caminar. Bien. Y después vamos a reactivar el primer nivel de salud, es necesario hacerlo porque actualmente no ha funcionado bien, se cerraron los ojos y lo cerraron en el sistema y la gente se quedó desamparada. Eso es lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Bien, Jorge Montoya, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a Gracias, Enrique. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último. El reporte de la sala situacional del COVID nos ofrece para el día de ayer, como siempre, son 217 fallecidos, lamentablemente, una cifra que todavía no desciende significativamente, pero 1.957 contagiados. Siempre son cifras relativas, pero importante ahí sí la reducción. Ojalá se vaya marcando una tendencia para lo cual no debemos bajar la guardia. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Nos vemos mañana.